Pues vamos a tomar un tiempo ahí en su lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él quien nos hable. ¿Vale? Acompáñenme, Señor Jesús, te agradecemos por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque nos permites haber realizado, Señor, nuestras actividades, el poner en orden, Señor, lo que tengamos que haber hecho, Señor, durante el día para sentarnos delante de ti y escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. Hoy nos presentamos con el corazón dispuesto, con el corazón, Señor, deseoso de aprender de ti, Señor, de que tú nos hables, de que tú nos instruyas, de que tú redargullas, de que tú ministres nuestro corazón y nos permitas ir avanzando, Señor, avanzar más en tu presencia, Señor, más en el conocimiento de tu palabra. Permítenos, Señor, que todo lo que se hable, Señor, sea vivo, Señor, sea eficaz para nuestra vida y para los que nos rodean. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, sea hoy hablando, tomando el control, Señor, de esta clase, tomando el control, Señor, de mi vida. Háblanos, Señor. Yo juntamente con mis hermanos me siento a la enseñanza, a la instrucción, Señor. Soy solamente una herramienta, Padre, y como esa herramienta, Señor, yo me hago a un lado pidiéndote que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos ministre, el que tome el control, Señor, de en todo tiempo. Hoy preparamos nuestro corazón y preparamos este tiempo para glorificarte y alabarte. Sé tú, Señor, bienvenido. Toma posesión, Señor, de esta clase y de nuestras vidas, de nuestra familia, Señor, de nuestro hogar, de nuestras necesidades y permítenos enfocarnos al 100%, Señor, en lo que tú nos vas a enseñar. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, la clase pasada veíamos este, este punto del origen del pecado en la humanidad, ¿verdad? Cómo empezó a realizarse esta parte no nos enfocamos mucho en el diálogo que tenía la serpiente, bueno, veíamos de este diálogo que tenía la serpiente con la mujer y cómo ella empezó a ver de una manera diferente el fruto, ¿verdad? Dice la palabra que volteó y que lo vio agradable a los ojos, bueno para alcanzar la sabiduría y árbol codiciable, ¿verdad? Creo que está en ese orden, así como lo dije. Eh, y dice que come y da a su marido. Y entonces veíamos que la responsabilidad caía totalmente sobre Adán, porque fue el que se le dio el mandamiento, fue el que Dios había creado, fue el que se le dio la instrucción y él transmitió esa información, ¿verdad? Y vemos que le añadía, ¿verdad? Porque la mujer cuando le dice a la serpiente que no deberían de comer, ni siquiera tocarlo, ¿verdad? Pero Dios nunca dijo eso, ¿verdad? Solamente dijo que no comieran. Pero bueno, vemos toda esta parte, vemos cómo se introduce, cómo a través de este pecado eh, se introduce a toda la humanidad este mal a través de este hombre, a través del primer Adán, pero Romano nos habla que a través del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, viene la parte de la redención, ¿verdad? A través de él nosotros podemos, y hoy tenemos el privilegio y tenemos la gracia de apartarnos de ese pecado. Sin embargo, sabemos que de continuo debemos de presentarnos delante de él. Dice la palabra que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Podemos entrar con esa confianza, con esa tranquilidad y presentar nuestras vidas, pero bien el cantar y el hablar, externar nuestras equivocaciones y estar limpiando de constante nuestros vestidos para que cuando Él regrese nos encuentre limpios, ¿verdad? Nos encuentre como la novia preparada con los vestidos, con el atavío bien listo para irnos a su presencia, ¿verdad? Irnos con él y pues estar ahí en su morada, en su reino. Y pues bueno,
más o menos, o en resumen, veíamos toda esa parte, cómo entra el mal, cómo entra el pecado, y cómo a través de este pecado hubo una separación, ¿verdad? La palabra o lo que Dios decía, le decía a Adán de que ciertamente iba a morir, no se refería a una parte solamente física, sino la muerte es espiritual, donde se confirma la que dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, a través del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que el complemento de ese versículo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Es esa dádiva, es esa gracia que hoy tenemos, que nos dio Él para poder ser redimidos, ¿vale? Hoy vamos a ver un tema eh, que es el constante ya en nuestras vidas, ciertamente como cristianos, pero es una constante en la humanidad y que nosotros como cristianos, ya en la conciencia, ya con el conocimiento que tenemos de que solamente en Jesús hay redención, pues nosotros tenemos que estar evadiendo, evitando y apartándonos de estos ataques, ¿vale? Voy a compartirles mi pantalla porque pensé que ya lo había hecho y no están viendo el tema, ¿verdad? Pues bueno, el tema de hoy va a ser la tentación. Miren, aquí para entrar, ¿quién me puede decir qué entiende o qué creen que es la tentación? Viene siendo algo que prohibido, que no lo puedes hacer, no puedes tocar. Un ejemplo, a mí aquí en casa nos dijeron, si ves una moneda aquí en la mesa, tú no la puedes tocar. Y ¿Ok? es decir, ahí, aunque me estén diciendo no la puedes tocar, no la puedo tocar, que me están diciendo que no, me están prohibiendo ahí, no, no puedo tocar. Es esa manera, yo creo que una tentación, ¿no? Ok, entonces usted nos dice que lo que usted entiende es una prohibición, Ajá, ¿no? Ok, no, ¿alguien más? exactamente. Gracias, hermana Podría Silvia. ser como un placer, ¿no, hermano? Ok, Un placer que nos atrae a ese, pues, como antes, bueno, antes en el mundo, que andaba uno en el mundo, pues era el placer del peligro, de desafiar, este, todo eso, ¿no? Ahorita, pues igual, pues, hay veces que dices, no, pues, antes era como el desafío de hacer para sentirnos placenteros, ahora pues ya podemos evitar un poquito eso. ok, muy bien, gracias. ¿Salo o hermana Eli? No sé quién. Sí, mi hermano, la tentación es el deseo este, excesivo de hacer algo que va en contra de algo ético o algo espiritual o algo que no está, ya está estipulado que no está correcto. Pero también la tentación se define como provocar a alguien a hacer algo inmoral o incorrecto, porque siempre pensamos que la tentación es personal, pero a veces nosotros mismos también podemos ser instrumentos para que otra persona sea tentada. Ok, muy bien, esa parte me gustó. Es, es algo que va a provocar, ¿verdad? A desviarnos, o bueno, parafraseado, para verlo como lo que decía Salo, es eso que nos va a incitar a desviarnos de nuestra moral o de lo correcto, ¿no? De lo que es correcto. Pues bien, prácticamente eh, tomando lo que todos nos decían, pues es una prohibición, decía, es un mandato la hermana Silvia, o ese gusto, ese placer por algo que comentó el hermano Marco y con lo que cerraba Salo,
es esta parte, pues ciertamente, ¿no? La tentación va a ser algo que nos va a incitar a desviarnos, ¿no? ¿Se acuerdan que que dentro de la primera clase hablábamos, o yo les di una definición de lo que era el pecado? ¿Qué definición dimos de qué era el pecado? ¿Qué era, hermana Eli? Errar en el blanco. Exacto, muchas gracias. Errar en el blanco. Y otra parte decía, o no alcanzar los estándares establecidos por Dios, ¿verdad? Obviamente Dios nos va a poner un estándar, nos va a poner un límite, nos va a poner, no un límite, pues sí algo establecido a lo que él sabe que nosotros podemos llegar. Sin embargo, para llegar a ese escalón, o a ese piso, pues vamos a tener que atravesar ya sea escaleras o escalar, y a través de ese escalar o de ese subir, pues vamos a encontrarnos con, con ciertas partes que nos van a tentar o nos van a desenfocar, más bien, a errar en el blanco que tenemos, ¿verdad? Dentro de mi ejemplo, ¿cuál era nuestro objetivo? Llegar a un piso, ¿verdad? A un estándar que Dios nos dio, que ese es el blanco. Sin embargo, cuando nosotros vamos en el camino hacia ese piso, se van a presentar este tipo de situaciones, este tipo de tentaciones que nos van a hacer errar al blanco, que nos van a desviar, nos van a desenfocar de donde tenemos que llevar. Y en esta parte, pues es donde puede entrar, o más bien no puede, sino donde va a entrar la parte de la creación con diversas cosas, ¿verdad? Decía Salo, ya de la parte moral, éticas, espirituales, ¿vale? Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a la parte del tema, que es la tentación. Vamos a ver una definición de lo que es la tentación, ya sea como lo podemos ver o encontrar en el hebreo o griego, ¿verdad? Recordamos y tenemos ya todos entendido que la Biblia se escribió en hebreo y en griego en su mayoría, Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, hay unas partes en las cuales también se usa el arameo, ¿verdad? Ese idioma arameo antiguo, y sin embargo está redactada en lo que es el hebreo y el griego. Por eso es que toda esa parte, cuando escuchamos de ir al original, o esas palabras tenemos ya sea en el hebreo o ya sea en el griego, tratándose o dependiendo en el testamento en el libro que estemos leyendo, ¿verdad? Por lo general, o en su particularidad, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces hoy vamos a ver esta palabra, cómo la vamos a encontrar, ya sea el hebreo o en el griego, y vamos a ver su definición y vamos a ver una contraparte, ¿no? Bueno, antes de entrar, ¿Dios nos va a tentar? ¿Dios nos puede tentar? No, 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 no. Muy bien, exacto. Dios no tienta, ¿no? La misma palabra dice, Dios no tienta a nadie porque Él no puede, Él no nos va a tentar a nosotros. O sea, Él nos va a llevar, y lo vamos a desarrollar ahorita. Él nos va a hacer atravesar por pruebas, ¿ok? Vamos a ver esa diferencia de lo que es una prueba de Dios y lo que es una tentación, ¿vale? Y vamos a ver de quién viene cada una de estas, ¿vale? Dice que la tentación la podemos encontrar en el hebreo con la palabra masha, que significa, y en el griego como peirasmos, que es una prueba o tentación, ¿vale? Esta palabra en el hebreo, en masha, bien, se puede utilizar tanto para o para tentación, ¿vale? Obviamente tenemos que, aquí me faltó ponerla, si no, se me olvida. Entonces, depende obviamente el contexto del cual estamos leyendo. Vamos al original y encontramos Masha,
si estamos hablando o estamos viendo una parte en la que Dios está desarrollando, está hablando, pues obviamente vamos a una prueba, ¿vale? Dice que la prueba es someterse a un examen o es aprobar en una, ¿vale? Vamos, la prueba nos va a llevar a eso, a probar en algo en lo que se nos está poniendo, ¿vale? A mi ejemplo que yo les ponía, de llegar al primer piso, por ejemplo, entonces, para poder llegar al primer piso, vamos a atravesar situaciones y nuestro enfoque es siempre estar o llegar al primer piso. En el primer piso van a venir distracciones, van a venir situaciones, van a venir problemas, van a venir angustias, y entonces nosotros debemos de discernir si esa es todo eso que viene, todo eso que nosotros estamos pasando, es una prueba de Dios o es una tentación para que nosotros no aprobemos la parte, ¿vale? O para que no cumplamos el objetivo que es llegar al primer piso. Y por su parte, dice que la tentación es el deseo, muy acorde a lo que nos decía el hermano Marco Antonio, es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero dañina a largo plazo. En resumen, es la incitación al pecado, ¿vale? Entonces, dice que la tentación es la reacción inmediatamente placentera o agradable, pero que es dañina a largo plazo. Y otra definición de tentación la podemos ver como es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Aquí les decía la pregunta y ciertamente contestaban todos, Dios no, o nos debe de quedar claro que Dios no creó el pecado y que Él no tienta a nadie. Ahí Santiago 1:13 nos, ¿verdad? Él no nos va a tentar. Él no puede ser tentado por nadie. Si Dios fuera tentado por alguien, bueno, sí puede ser tentado porque el Señor Jesús fue tentado, ¿verdad? Pero Él no cae en esa tentación, no crea esa tentación, ¿vale? Para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no está buscando nuestras fallas. Él no está buscando que nosotros caigamos. Él nos pone pruebas, nos pone situaciones para que atravesemos por ella, pero que nos tomemos de su mano. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una y otra. Y aquí nos, para poder hacer una diferencia y entrar en el tema, con la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que nos habla Génesis 3 en el versículo 4 y 5. Dice que entonces la serpiente, entonces acuérdense que ahí hay un diálogo, ¿verdad? El título del capítulo 3 de Génesis, bueno, mi Biblia lo tiene como la desobediencia del hombre. Y entonces empieza a narrar, ¿verdad? Empieza a decir que la serpiente era la más astuta dentro de los animales y que entonces se empieza a pasear. Y entonces le dije, mujer, dice, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún fruto de ningún árbol. Y la mujer le dice, no, no, no. Dice, podemos comer de todo, solamente del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos comer. Es más, ni tocarlo, porque si lo hacemos, vamos a morir. Y la serpiente le dice, no vas a morir. Dice, no es cierto. El versículo 3 dice, el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis sabiendo el bien y el mal. Y entonces ese momento, ahí en ese momento, con la tentación, ¿ve? El diablo siempre va a usar una verdad distorsionada para desenfocarnos del objetivo que nosotros tenemos. Le dijo, con que no puedes comer de ningún. Ahí iba una verdad disfrazada
de grandes mentiras. Podían comer de los frutos, pero solamente un fruto no. Y entonces ahí es donde empieza el diálogo, ¿verdad? Y es donde cuando nosotros empezamos o tenemos, obviamente aquí en estos versículos lo estamos leyendo literal, era el diálogo que tenía la mujer con la serpiente. Sin embargo, en nuestra vida vamos a desarrollar esa parte en nuestro entorno, ya sea ante persona con una situación, y vamos a empezar en ese juego. Va a venir a nuestra mente, puede llegar el sentimiento a nuestro corazón, puede albergarse en diferentes situaciones, entonces va a empezar, el diablo empieza y la tienta le dice, no vas a morir. Ahí está la tentación. ¿Cuál era lo que ellos tenían? Lo que Dios les había dicho. Pues mueres. Que no es cierto, no vas a morir, sino al contrario, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, los siguientes versículos dicen que entonces la mujer vio al árbol, dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces empezó esa parte, ¿verdad? Cuando la tentó al decirle, no vas a morir, sino al contrario, vas a ser como Dios. Entonces dice que ella volteó y vio el fruto y lo empezó a ver de una manera diferente. Y creo que sí hablábamos la semana pasada en esta parte, cuando les hacía una pregunta, ¿verdad? De las que habían tenido, sus embarazos habían sido, o sus alumbramientos más bien habían sido, a través de parto natural. Entonces, y veíamos toda esta parte de las consecuencias del pecado, cuando les dice, voy a quitar el dolor de tus preñeces. Vemos todo este punto dentro de lo que platicábamos la semana pasada, que el hombre ya estaba en el huerto, ya tenía tiempo, mucho tiempo. ¿Cuánto? No lo sabemos, no nos lo especifica la Biblia, y, y no nos lo deja ver. Sin embargo, sabemos que había mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en la tierra ya había seres humanos, ya se había empezado a poblar. Primer punto, ¿por qué? Porque le dice que iba a multiplicar la preñez, y después cuando salen son expulsados de Edén por este pecado y tienen a Caín y Abel. Dice que Caín encontró a su esposa, la cual ya era un ser viviente, uno de los hijos de Adán y Eva que habían tenido durante todo ese tiempo. Entonces, nos deja ver que, o esta parte, la tentación no, nos va a hacer ver las cosas diferentes, aunque nosotros hayamos convivido o hayamos pasado muchas veces por esa situación o por ese lugar, y nunca en nuestra mente, en nuestros ojos, se haya mostrado un deseo. Cuando la tentación viene, cuando el diablo nos toca, nos tienta para que nos alejemos, para que erremos en el propósito de Dios, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a pensar, a sentir de una manera diferente a como lo habíamos estado viendo. Aquí el hombre y la mujer, dice la palabra que la mujer entonces volvió a ver el árbol y lo empezó a ver de una manera diferente, pero es el árbol y el fruto con el cual ya lo había visto muchísimas veces, ya había pasado por ahí y nunca se le había antojado, nunca había deseado. ¿Por qué? Porque tenían el mandamiento en su corazón, tenían la obediencia, tenían a Dios. Pero cuando la tentación llega, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Es que la palabra nos deja ver que cuando la tentación entra, entonces a Dios lo empezamos a sacar de nuestro corazón.
empezamos a sacar los mandatos, empezamos a sacar lo correcto que Dios nos ha dado y empezamos a ver con nuestra naturaleza. ¿Sí hasta aquí? ¿Sí me di a entender? Vale. Entonces, dice la parte de esta diapositiva. Si como veíamos en la definición de la prueba, este será un instrumento de Dios en el sentido de fortalecer nuestra fe y el fin es hacernos el bien. Aquí hay algunas citas bíblicas en las cuales podemos ver una parte en la cual Dios pone a prueba o va a poner a prueba nuestra vida o pone a prueba a través de, este, de estos personajes en la Biblia, pone a prueba. Y el único fin de una prueba es que nosotros crezcamos o fortalezcamos nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Pues en Dios, ¿verdad? Que le creamos que realmente Él puede, que Él va con nosotros y que Él nos hará salir de ahí. No pongo estas tres citas, pero un ejemplo muy claro, creo que al- yo creo que todos lo han escuchado, leído, lo, lo, lo han revisado, es Job, ¿verdad? Él fue probado por Dios y la palabra dice que nunca blasfemó. ¿Cuál fue el diálogo del diablo? El diablo le dijo, dice, quítale todo, tócalo y vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Y dice que cuando recibe las noticias de que perdió todo, que todo se derrumbó, su ganado fue robado, etcétera, etcétera, y que murieron sus hijos, lo único que hizo fue rasgar sus vestidos en señal de un gran dolor, cayó de rodillas, se postró y alabó a Dios. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Vale? Y después de la enfermedad, su esposa no estaba ubicada, no estaba enfocada con él. ¿Y qué le dice? Dice, ¿todavía guardas tu integridad? Maldice a Dios y Job contesta, como cualquier mujer fatua has hablado. Debemos alabar a Dios solamente en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y entonces no pecó contra Dios, no blasfemó en contra de Dios, atravesó la prueba. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le añadió el doble, ¿verdad? Sin embargo, o por otro lado, observamos que la tentación es una obra y o una separarnos de la presencia de Dios, pero nunca de su amor. Es más, vemos que se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, va a tener, él va a tener la capacidad para, para tentar, para tentarnos, siempre se atrevió a tentar al mismo Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero va a ser una herramienta que él siempre va a tratar de utilizar para desenfocarnos, para quitarnos, para que nosotros erremos del blanco, erremos o nos separemos de la presencia de Dios, sin embargo, nunca de su amor. ¿Por qué? Porque en el versículo 15, después del pecado y después del diálogo que tiene con el hombre, vemos el primer versículo o el primer versículo que nos habla de la redención que vamos a tener a través de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos separó de su amor. Él nos sigue amando, Él ama a todos. Y en su deseo dice ahí Pedro, no recuerdo bien la cita, está en segunda de Pedro, si mal no recuerdo, dice que en su corazón, parafraseado, en su corazón está que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, ¿verdad? El deseo de Dios está que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Entonces, si se arrepienten, su amor, su gracia, los va a redimir como nos ha redimido a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos que la prueba es un instrumento de Dios para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe y siempre va a ser o siempre se va a presentar para hacernos
el bien. Sin embargo, la tentación es una herramienta que el diablo, que el enemigo de nuestras almas, el adversario, va a usar para tratar de separarnos de la presencia de Dios. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, vamos Sí, bien. sí, hermano, muchas gracias. Bien. Y dice que, bueno, la tentación la vamos a ver o la vamos a desarrollar o se va a presentar más bien en cuatro aristas, en cuatro puntos o en cuatro etapas eh, diferentes en nuestro diario vivir o en nuestra vida, ¿no? La primera arista es la posibilidad de la tentación. O sea, siempre va a haber una posibilidad, siempre va a estar ahí esa tentación, siempre nos la va a aventar, ¿vale? Dice que hay una posibilidad de caer en la tentación y es teniendo pensamientos malos. Los tenemos que arrancar de raíz y para lograrlo tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, que todo pensamiento debe de ir a la obediencia de Cristo. Sin embargo, siempre esa posibilidad de que nosotros caigamos. ¿Por qué? Porque somos carne, porque, porque hay ese pecado de origen, hay ese deseo de hacer, dice Pablo, dice, dice, no lo quiero hacer, pero lo hago. Dice, eso que no debo de hacer, lo hago, está en mí. Siempre va a estar esa posibilidad. En nosotros va a estar la determinación de caer, de ser tentados, de pecar, de alejarnos o no. ¿Vale? Una es la posibilidad. La tentación siempre va a venir. El enemigo siempre nos va a estar tentando, siempre nos va a estar provocando para que nosotros caigamos, para que nosotros pequemos y nos alejemos de la presencia de Dios. ¿Vale? En todo momento y con toda situación. Él conoce bien cuáles son nuestros puntos débiles. Y Él obviamente nos va a tentar, o a donde más nos va a tentar, es ahí, en nuestros puntos débiles, en nuestras necesidades eh, familiares, personales, económicas, etcétera, etcétera. Siempre va a lanzar el anzuelo y en nosotros está la posibilidad de tomarlo, caer o decir o retenernos. Ese es el libre albedrío que tenemos, ¿vale? La siguiente arista es la fuente de la tentación. La fuente de la tentación siempre se va a originar o siempre va a ser su origen en Satanás, ¿verdad? Él es la fuente de la tentación. Lo vemos ahí en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Dice Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Él va a ser esa fuente. Él siempre va a estar ahí. No hay otra fuente de tentación más que él y sus ángeles y los ángeles que le siguieron, ¿verdad? Que se convirtieron en demonios. Dice que la concupiscencia en el original o en griego la vamos a encontrar como la epitimia y es su traducción o su significado es ese deseo ilegítimo de cualquier tipo. La concupiscencia es ese deseo ilegítimo o desordenado que nosotros tenemos, ¿vale? Y obviamente este ser que es la fuente va a utilizar esos deseos ilegítimos y desordenados que hay en nuestra vida, que hubo en nuestro pasado, que hay en nuestra raíz para venir y tentarnos. ¿Vale? ¿En cuál raíz? La del inicio, en la de Adán. ¿Vale? Obviamente nosotros somos una nueva criatura cuando venimos al Señor. Dice la palabra que somos hechos nuevos, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra vida no se quita el pecado existiendo ese ser que éramos, sigue siendo esa parte que era
de, de, de nuestros antepasados, y esa tentación siempre es la que va a venir. En nosotros está el seguir rompiendo, el no volver a unir la cadena que ya fue rota en un momento para que no regrese a nosotros y no venga sobre nuestras generaciones, ¿vale? Pero esas concupiscencias están en nosotros, y y este ser que es el origen, venir con esas concupiscencias que existen en nuestra vida. Dice, la tentación no puede venir de Dios, Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, ¿no? Santiago, lo que leíamos hace rato, y dice, y Dios siempre nos promete una salida ante esta tentación. La tercera arista es la sutileza de la tentación. Dice, la sutileza de la tentación la podemos ver en Génesis 2, 16 y 17, ¿vale? Bueno, en Génesis 2, 16 y 17, ahí vemos el mandato o el mandamiento, ¿vale? Si nosotros regresamos, dice la palabra, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es que hay un mandato en nuestra vida? Sin embargo, la sutileza va a ser que a través de ese mandato o de una verdad, lo que yo les decía hace rato, a través de una verdad, él va a distorsionar, ¿vale? ¿Quién? Este ser, el origen de la tentación, ¿vale? Siempre él va a ser sutil con una verdad a medias o una verdad distorsionada. Entonces, si nosotros no estamos bien plantados, si nosotros no conocemos la, la palabra, no conocemos los mandatos, pues obviamente cualquier parte que nos suene correcta o no tan mala, pues nos va a llevar o nos va a inclinar a pecar, a fallar, ¿no? Si nosotros debemos de tener entendido cuáles son los mandamientos de Dios y tenerlos firmes y establecidos para que cuando este ser quiera utilizar esos mandatos o esa verdad distorsionada, no nos haga separar, ¿no? Si nosotros vamos a Mateo, cuando, o en los evangelios, cuando el pueblo trata de tentar al Señor Jesús, con qué lo tentó? Con la pura palabra. Lo tentó con la palabra de Dios. Lo tentó con la verdad distorsionada, ¿vale? ¿Qué le decía? Si realmente eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Dice, porque él tenía hambre. ¿Cuánto tiempo había pasado sin alimento? 40 días y 40 noches. Había estado en un ayuno y obviamente en ese momento pues ya tenía hambre, ¿no? ¿Quién oró ahora en febrero? Y a veces podemos orar un día o dos o tres o a veces una semana y ya de repente pues, necesitamos mínimo agüita, ¿no? Eh, Ahora, 40 días y 40 noches, pues obviamente el cuerpo físico requiere el alimento. ¿Salo, ibas a decir algo? Sí, maestro, hace tiempo escuchaba a un hermano que decía que la tentación nunca se nos va a presentar por algo desagradable, ni nunca se nos va a presentar por algo que no nos guste, pero también la tentación va bien diseñada y va bien, claro, por Satanás obviamente, va bien diseñada por las concupiscencias que cada uno tenemos. No va a ser lo que a mí me va a tentar, no va a ser lo mismo que lo va a tentar a usted o a mi esposa. Y esto sale por lo que usted decía. O sea, la tentación es una arma perfectamente bien diseñada en donde nos hace distorsionar lo que a veces creemos o estamos viendo, nos hace sentir placer, como decía mi hermano que compartía la definición de tentación, y todo eso pues da por resultado donde ya se consuma el pecado, ¿no? La tentación nos lleva
o la finalidad es que pequemos deliberadamente y totalmente. Pero sí decía este hermano, o sea, la tentación siempre se nos va a presentar por algo que a nosotros nos gusta. Si yo no Claro, tengo problema con el alcohol, pues obvio que a mí no se me va a presentar por el alcohol. Si yo no tengo problema con las mujeres o el dinero, no se me va a presentar por ese lado. O sea, siempre, y a veces nosotros somos los que a veces andamos dando pie como decía hace un momentito, a veces más bien la sutileza de la tentación. La Biblia nos manda y nos dice en Timoteo, huye. O sea, no nos dice ve cuánto aguantas o ve si resistes o estate en medio de lo que te está tentando y ponte la armadura. No, nos dice literalmente huye. Y la palabra huir es correr con todas tus fuerzas en dirección contraria, ¿no? Entonces, claro. la sutileza de la tentación se me hace exageradamente interesante porque precisamente Dios le dijo a Adán y Eva que ahora sí que no se acercaran, o sea, que no, que ni lo voltearan a ver prácticamente, parafraseando la palabra de Dios. Más sin en cambio, no obedecieron y se pusieron cerquitas y pues nos damos cuenta de todo lo que sucedió después y podemos decir que fue la entrada del pecado al ser humano, ¿no? Todo por Exacto. no obedecer esta pequeña advertencia de la sutileza del pecado que creo, sin temor a equivocarme, todos hemos tenido que pasar a veces por esta sutileza del pecado y cuando menos nos damos cuenta ya sucedió algo. Claro, muchas gracias a los sí, exactamente. El diablo es así, es sutil, ¿no? Sin embargo, algo que ciertamente dice y comenta nuestro pastor Jonathan muy constante es que él siempre va a usar los mismos chistes mal contados. Él no va a tener una forma de tentarnos más con lo que ya ha tentado desde el principio. Y siempre es la misma situación, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita el punto, estamos trabajando con los adolescentes ahí en el segundo servicio y, y eso es una parte, ¿no? O sea, y es muy, muy latente hoy, a lo mejor nosotros como adultos, mi esposa y yo cuando hablamos con ellas, tenemos un hijo adolescente, pero es ciertamente, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes se podrían acordar. Ahorita un poquito comentaba el hermano Marco de eso, en la definición que nos daba, que nos decía cuando no estaba en Cristo y era del mundo y tenía esos gustos, pues obviamente se desenfrenaba, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Cuando nosotros éramos adolescentes, digo, en mi caso yo no conocía del Señor y pues era buena y hacha, ¿no? Era tratar de conocer, era experimentar en muchos sentidos cosas que me iban a hacer mal, ¿no? Por eso una de las definiciones que decía, o que yo ponía aquí en la parte de la tentación, dice que es ese deseo de realizar una acción inmediatamente placentera o agradable, y ciertamente, ¿no? El pecado va a ser así. O sea, la tentación va a venir con esos deseos de que lo vas a ver, a ver. Por eso leíamos Génesis, cuando la mujer voltea a ver el fruto y dice, y lo ve agradable a los ojos, para alcanzar la sabiduría y lo empieza a ver diferente, empieza a caer en esa tentación, en esa sutileza que él dio de transformar el mandamiento para que termináramos cayendo, ¿no? Entonces, aquí muchas gracias a lo por el complemento, ciertamente es eso, ¿no? Así, el diablo, yo comentaba igual hace un rato, el diablo nos conoce muy bien, sabe de qué pie cojeamos, sabe cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los puntos este, en los que podemos tener debilidad o flaqueza, y ahí es a donde va a atacar. Ahí en los puntos en los que no nos interesa, muy bien decía Salo, si nuestro problema no son las sustancias, no es una adicción, pues Él no nos va a tentar con eso. ¿Por qué? Porque no lo ha sido, pero puede haber otros en los que sí. Entonces ahí va a tentar y va a ser muy sutil,
¿no? Dice, complemento esta parte de la sutileza, de que debemos de ser precavidos y no estar en lugares donde podemos ser tentados en los lugares en los que podemos caer. ¿No? Proverbios 6, 27 y 28 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y es una parte en la que nos dice, o sea, no puedes estar tú jugando creyendo que eres Superman y que no te va a pasar nada. No puedes estar ahí en la cuerda haciendo porque en algún momento, ¡pum!, te va a tomar como la presa. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente en busca de quien devorar, ¿verdad? En algún momento puede que en alguna parte podamos salir ilesos de una situación y la tendencia del ser humano siempre va a ser esa, ¿verdad? Cuando no nos pasa algo, en algo incorrecto, pues vamos a tender a repetir, pero ahí podemos ser la presa, porque no es que no nos haya atrapado en la primera instancia, sino que nos da también esa confianza en esa sorpresa que él tiene para volver nosotros a acceder o a caer en esa parte, para que ahí nos tome y nos destroce. Y el último punto de las aristas de la tentación es la culpabilidad, ¿no? ¿Qué es la culpabilidad? ¿O qué nos va a generar culpabilidad? Una vergüenza. Siempre que nos sentamos culpables, nos vamos a decir que podemos salir de ellos aunque te sientas incómodo y mal, ¿no? Siempre la parte de la culpabilidad nos va a llevar a aislarnos, a ensimismarnos, creyendo que nosotros podemos salir por nuestra propia cuenta. Nos va a hacer sentir incómodos, nos va a hacer sentir mal, nos va a empezar a apartar, nos va a empezar a ese cargo de conciencia, nos va a empezar a pesar. Dice, la culpa va encaminada a la separación, a sentirse mal y por ende a alejarte de Dios. La culpa está hecha para que tú te alejes en, en su totalidad de Dios, ¿no? Después de que nosotros pasamos por este tipo de sutilezas y, y lamentablemente se consuma el pecado, se consuma la tentación y se cae en pecado, siempre va a haber una culpabilidad. Siempre va a haber una culpabilidad. Y más ya conociendo nosotros de la palabra, ya nosotros estando, entre comillas, firmes, cuando nosotros caemos, la culpa siempre va a venir y va a venir con mayor fuerza, porque va a empezar ese juego en la cabeza de no más a Dios, cómo te vas a presentar delante de Él, pero cómo le vas a hablar, a lo mejor hoy no voy al servicio porque acabo de hacer esto o aquello, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese va a empezar a ser el camino para hacer la separación, ¿vale? Y lo podemos ver dentro de la palabra cuando dice que después de que comen del fruto, en estos versículos del capítulo 3 de Génesis, dice que comen del fruto y entonces escuchan la voz de Dios que se paseaba en el aire del día, a la luz del día, y se esconden. ¿Por qué? Porque ya había una culpabilidad en ellos. Se sintieron mal, ¿por qué? Porque defraudaron, porque se vieron desnudos, se vieron incómodos y se esconden de Dios. Y después, ¿qué va a ser la culpa? El querer empezar a justificarse de sus acciones, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre? Le echó la culpa a Dios, a la mujer que ella le había dado y a Dios, porque si él la conoces, ¿para qué me la traes? ¿No? Y la mujer le dijo, dice, yo no fui, fue la serpiente. Y entonces empieza una consecuencia.
¿vale? Lo que Dios busca es que nosotros en ese momento nos arrepintamos, porque si no la culpa nos va a terminar separando de Él. Como ellos no se arrepintieron y empezaron a delegar su responsabilidad, ¿qué pasó? Los expulsó del huerto, los separó de Dios. Y así es con nosotros. Si nosotros no tomamos el hecho de que nos vamos a equivocar, eso es inevitable, hermanos. Nos vamos a equivocar. En nosotros está, en esa posibilidad está en caer o no caer. Escojamos no caer, porque va a ser evidente. A veces no, a veces podemos empezar, pero en ese tropiezo arrepintámonos. Pero también podemos evitarlo no alejándonos o siendo precavidos, como digo aquí en la lámina, siendo precavidos y no estando en lugares en los que nosotros vamos a caer. Nosotros conocemos nuestra historia, conocemos nuestra vida, entonces no podemos exponernos a esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos puede hacer caer. Y la culpa puede ser muy, muy peligrosa para nosotros. Si no nos arrepentimos, nos va a terminar alejando de la presencia de Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Una pregunta, hermano. Sí, dígame. Ahorita que en relación a lo de Adán y Eva, cuando el Señor se estaba paseando, o Dios estaba paseando, ellos se esconden. Si Adán ya tenía el conocimiento de la voz de Dios y todavía no le daba a Eva, cuando ya se la da y la tentación del árbol, ¿cómo? Yo aquí tengo esta pregunta de si Adán ya conocía la voz de Dios, ¿por qué nunca se la comentó a Eva? No, sí Por- se lo comentó, porque de hecho Eva le dice a la serpiente, cuando la serpiente le comenta, dice, con que no puedes comer de ningún fruto de ningún árbol, y Eva dice, no, sí podemos comer de todo, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, es más, ni lo podemos tocar, porque dijo Dios que si lo comemos o lo tocamos, aunque sea, vamos a morir. Y entonces aquí es donde empieza el juego del diablo, en la tentación, y le dice, no es cierto, no vas a morir. Es decir, Adán la conocía, él recibió el mandamiento, se lo transmitió a su mujer, pero la Biblia nos deja ver que Dios se paseaba y estaban en la presencia con ambos, no solo con Adán, con ambos. Ajá, O sea, no. ella también lo conocía. Sin embargo, al final de cuentas, pues fue su decisión. Todos como humanos tenemos un libre albedrío Ujú. y Adán y Eva no son la excepción. Dios los creó con ese libre albedrío, con esa capacidad de decidir. Dios no formó robots. Para Dios hubiese sido muy fácil crear a Adán con ciertas características para que él nunca se equivocara. Pero lo que Dios busca de nosotros es la decisión, no, la decisión nuestra de querer estar con Él y no alejados Fuera de de Él, él. Sí, no amén. en nuestro pecado. Por eso Dios le dijo, está todo esto, es más, ellos podían comer de igual forma del fruto del árbol de la vida, pero y Dios lo dejó a la libre decisión. Y Él le dijo, puedes comer de todo menos de este. Si tú comes de este, vas a morir, te vas a separar de mí. Entonces ahí estaba la decisión. Ellos conocían, el hombre y la mujer los conocían, conocían a Dios, se paseaban, estaban en intimidad, tenían relación, pero y ellos decidieron no estar con él. Así, al igual como nosotros, sigue o está, ¿no? Yo le comparto un poco en mi caso. A mí me hablaron de la palabra. Yo tenía 25 años cuando me hablaron, hice la oración, confesé al Señor a Jesús como mi Señor, como mi Salvador.
Y pues ahí andaba, ¿no? Pero no tuve convicción. 25 años, pero hasta los 28 realmente tuve una decisión de volverme a él. En nosotros está, nos, en algún momento, le repito mi caso, a mí me hablaron y en mí estuvo, era decir, ah, pues sí, buena onda, pero pues yo quiero seguir con mis cosas hasta que llegó en mi vida algo que fue, pues mejor sí contigo. Así fue Adán y Eva. Ellos lo conocían, ella también. Él le pasó el mandato y los dos se relacionaban, se convivían con Dios, pero ellos decidieron no estar con Dios, morir a Dios. ¿Sí? Vale. ¿Alguien más? Sí, Nada más, hermano. maestro, Bueno, ahí muchas gracias. ay, perdón, Bueno, Sí, sí. perdón, Ah, perdón, adelante, si quiere. sí, perdón, hermano. perdón. Salo, a ver, Bueno, a ver. bueno. Ahí en Génesis 3:8 dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaban en el huerto, perdón. Dice, y el hombre y la mujer se escondieron. O sea, quiere decir que tanto el hombre como la mujer escuchaban la voz de Dios. Y Ujú. aunque en la plática el Dios está dirigiendo al hombre, se entiende o se sobreentiende que se está dirigiendo al hombre y a la mujer. Y más en el 11, dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Se dirige a la mujer, de donde dice, del que te mandé que no comieras. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Y en el 13 la mujer se empieza, ya empieza, en la plática que usted nos menciona, Dios se dirige al hombre y a la mujer directamente, cada quien con su responsabilidad, ¿no? Entonces, Sí, exacto. sí se escuchaba la mujer perfectamente conocía la voz de Dios, que cuando escuchan la voz de Dios que se paseaba en el huerto, corran a esconderse. E incluso le pasa como a veces nos pasaba como niños chiquitos, porque dice que en cuanto comieron del fruto, se hicieron vestiduras antes de que Dios les hablara. Ellos ya sabían que habían hecho algo mal, ya se sintieron desnudos y se hicieron vestiduras, ¿no? Entonces, y se esconden como los niños chiquitos cuando va llegando el papá, ¿no? Y no quieren que los vea. Entonces, pues Exacto. sí, la mujer y el hombre escuchaban y conocían perfectamente la voz de Dios. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Salo. Hermano Marco, iba a Oye, hermano, decir algo. pero ¿por qué Sí, estaba sola Eva? Pero ¿por qué estaba sola Eva cuando llegó la serpiente y le hace mención de que sí puedes comer? Sí, esto. ¿A dónde estaba Adán cuando pasó esto? la palabra dice que nos deja ver que ellos estaban ahí juntos, porque cuando ella empieza a ver el árbol y dice, y ella comió y dio a su marido, es porque estaban ahí, o sea, estaban juntos. Sin embargo, el diálogo se relaciona con la mujer, estaban en el huerto, ¿no? Al final fue la decisión de ellos, pero ellos estaban ahí en el huerto. Probablemente, bueno, yo puedo entender que estaban juntos, pero probablemente, pues en ese momento no estaban ahí pegados, ¿no? Acuérdense, la Biblia nos habla en Génesis 2, cuando Génesis 2 nos desarrolla el sexto día de la creación, cuando Dios crea a animales, y posteriormente al hombre. Y entonces dice que hizo al oriente de Edén un huerto y puso ahí al hombre y lo puso a labrarlo, a trabajar la tierra, ¿vale? Y ya después le presenta a los animales y no se halló ayuda idónea, lo durmió, quitó una costilla, formó a la mujer y entonces yo puedo entender que estaban juntos, estaban en Edén, pero no sé si juntos, pegados ahí en ese momento, o Adán estaba ahí llevando a cabo sus labores, que bueno, probablemente era esa parte, ¿no? Él estaba llevando a cabo sus labores
de trabajo del día y por eso el diálogo fue con la mujer. Gracias, hermano. Hermano Marco, ¿iba a decir algo? No, bueno, nomás como complementando, lo que comentó el hermano, ¿no? De la, de la desnudez y todo lo que Adán le dijo a Jehová, ¿no? Pero ahora en Cristo, pues, Él nos revistió. Una vez en Cristo, Él nos revistió con vestiduras nuevas. Dice que las cosas viejas pasaron y y es ahí donde Él viene a buscarnos, vestidos, pero en santidad, ya no desnudos como encontró a Eva y a Adán en pecado. Y una parte de ahora en Cristo, hermano, pues es la reconciliación que Dios tiene hacia nosotros. Como lo vemos en Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos dio reconcilio consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todo eso todavía entramos en esa reconciliación donde tenemos la voz aquí, hermano, todavía. Ya la tenemos, la seguimos escuchando. Ahorita decía la hermana que, ¿por qué no? Si Adán conocía la voz de Dios, ¿por qué no se lo dijo a Eva? Y creo que coincidimos todos en que sí lo sabía, y aún todos lo sabemos porque tenemos la misma voz aquí con nosotros. Esa era parte de mi aportación. Muchas gracias, hermano Marco. Sí, ciertamente, ¿no? Todos conocemos o tenemos que conocer la voz de Dios, ¿no? Ahí en la Biblia, aquí en Génesis, nos deja ver que la voz era audible. ¿Por qué? Porque se paseaba ahí en el huerto a la luz del día, estaba ahí la presencia de Dios con ellos y hoy nosotros tenemos la voz de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que nos redarguye, que nos va a enseñar, que nos va a ministrar, que nos va a convencer, porque así dice la palabra, que el Espíritu es quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia, ¿vale? Y es el que nos lleva a no caer, a no pecar, a no alejarnos. Es el que vive y enciende ese fuego para que su presencia aumente o viva, se haga más viva y más eficaz, más ardiente en nosotros y nos entristezca y se aparte. ¿Vale? Pues bueno, no sé si ya hasta aquí hayamos todo bien o alguna otra pregunta, duda, ¿no? Vale, pues vamos a finalizar, ya nos pasamos 5 minutitos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, el acercarnos a ti, el escuchar de tu palabra, Señor, tu instrucción, esta clase, Señor. Gracias porque nos dejas ver que tú eres la fuente, Padre mío, Señor, del amor eterno. Que tendremos errores, Señor, que nos equivocaremos, Padre, que vendrán situaciones, Padre, que podrán ponernos, Señor, en incertidumbre y que ciertamente, Señor, estamos expuestos, Señor, de caer, de equivocarnos, de pecarnos, porque somos carne, Señor. No, nuestro cuerpo, Señor, no sea transformado para que nuestro ser ya no peque, Señor, sino que esta carne, Señor, sigue deseando, Señor, el mal. Pero hoy, Señor, en ti tenemos nueva oportunidad. A través de tu sacrificio, Señor, nos has limpiado, nos has perdonado. Y a través de la guía de tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos invita a seguir, Señor, avanzando, Señor, alejándonos de esas tentaciones. Permítenos tener nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales y físicos alertas, Padre,
para tener presentes, Señor, las tentaciones, para poderlas ver, escuchar, Señor, sentir y alejarnos de ellas, Padre mío, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, que los santifiques, que los llenes más de ti y que nos permitas seguir avanzando, Señor. Permítenos tomarnos de tu mano siempre, Señor, y cuando vengan las pruebas, Señor, saber que tú eres quien va con nosotros, quien nos va acompañando y que tú nos sacarás, Padre. Permítenos fortalecernos en ti, fortalecer nuestra fe, llenarnos de ti, Padre mío, Señor, para poder crecer. Y que cuando venga, Señor, el enemigo, tengamos presente tu palabra. Que así como tú, Maestro, contestabas con la palabra, Señor, así nosotros podamos revertir, Señor, las tentaciones, Señor, que el enemigo nos manda, Señor, con tu bendita palabra. Tener siempre la verdad en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. Te agradezco, Señor, por este tiempo, por esta clase, por la vida de mis hermanos. Te pido que les bendigas y nos permitas pasar una linda noche. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanito. Muchas gracias, bendiciones. Buenas noches. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye.